Hoy nos encontramos ante un escenario inquietante. Israel se prepara para enfrentar una de las peores tormentas en años. Las autoridades han tomado medidas drásticas con el cierre de escuelas e instituciones públicas. Esto refleja la gravedad del evento que se avecina. La anticipación se siente en el aire, junto con un palpable sentido de temor y ansiedad entre los residentes, especialmente en la histórica ciudad vieja de Jerusalén, donde la gente busca refugio con aprensión. Es importante comprender la rareza de este evento. Esta tormenta se posiciona como una de las más intensas en décadas, con paralelos alarmantes que se remontan a casi 75 años atrás. Este hecho subraya la excepcionalidad del fenómeno y nos recuerda la fuerza implacable de la naturaleza, capaz de desencadenar eventos catastróficos que desafían nuestra comprensión y preparación. La intensidad de la tormenta ha ido en aumento, escalando rápidamente a una categoría 4. Los vientos extremadamente fuertes que la acompañan aumentan la preocupación sobre los posibles efectos devastadores que podría traer consigo. Las ráfagas amenazantes y la lluvia torrencial plantean serios riesgos para la seguridad y la infraestructura, dejando a las comunidades vulnerables a la destrucción y el caos. Es crucial reconocer que esta tormenta marca el inicio oficial de la temporada de huracanes. Este hecho plantea preguntas urgentes sobre cómo podría desarrollarse la situación en el futuro cercano. ¿Qué más nos depara el clima en los próximos meses? ¿Estamos preparados para enfrentar la ira de la naturaleza en su máxima expresión? En momentos como este, se nos llama a la preparación y la vigilancia. Así como los residentes de las costas se preparan para la llegada de huracanes, nosotros también debemos estar listos para enfrentar pruebas inesperadas. La preparación no se trata solo de acumular suministros, sino también de estar mental y emocionalmente preparados para lo que pueda venir. Es crucial seguir de cerca las advertencias y órdenes de evacuación, pues la obediencia puede salvar vidas y proteger a nuestras comunidades. Al explorar los misterios en Jerusalén, nos sumergimos en un viaje de descubrimiento en el corazón de la ciudad. ¿Qué explicación hay para esta atmósfera cargada de anticipación? ¿Qué fenómenos extraordinarios podrían estar en juego? A través de la investigación y la comprensión, buscamos encontrar respuestas que nos guíen en medio de la incertidumbre. Es importante reconocer que esta anticipación no surge de la nada. Los israelitas han sido marcados por calamidades pasadas, incluido el recuerdo del último huracán que azotó la región. Estos eventos catastróficos han dejado una huella indeleble en la mentalidad y la preparación de la población. La sensibilidad ante la posibilidad de desastres naturales ha aumentado, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de estar preparados para cualquier eventualidad. A medida que nos preparamos para lo desconocido, recordemos la importancia de la comunidad y la solidaridad. Apoyémonos mutuamente en tiempos de necesidad, ofreciendo ayuda y consuelo a aquellos que lo necesiten. Juntos podemos superar cualquier desafío que se nos presente, fortalecidos por nuestra unidad y determinación para enfrentar el futuro con valentía y esperanza. Los huracanes, poderosos fenómenos naturales, han dejado una huella indeleble en la historia y en la conciencia colectiva de la humanidad. Estos monstruosos remolinos de viento y lluvia han causado devastación a lo largo de los siglos, recordándonos la fuerza imponente de la naturaleza y nuestras propias limitaciones frente a ella. La devastación causada por los huracanes es incomparable. Cuando estos colosos de la naturaleza tocan tierra firme, dejan a su paso una estela de destrucción. Las cifras de pérdidas monetarias ascienden a miles de millones de dólares. Pero más allá de los números, hay historias de pérdida humana y sufrimiento inimaginable. Ejemplos como el huracán de Galveston de 1900, que se cobró la vida de miles de personas en Texas, o el ciclón en el este de Turquía y Siria en 1970, que dejó un saldo de más de 300.000 muertos, son recordatorios sombríos de la capacidad destructiva de estos eventos. Sin embargo, los esfuerzos humanos para mitigar el impacto de los huracanes son notables. A lo largo de los años, se han implementado mejoras significativas en la predicción de huracanes. Las simulaciones por computadora han revolucionado nuestra capacidad para prever la trayectoria y la intensidad de estos eventos, permitiendo una preparación más efectiva por parte de los equipos de emergencia y una mejor comunicación de advertencias a la población.
A pesar de estos avances, es importante reconocer nuestras limitaciones en el control humano sobre los huracanes. Aunque hemos logrado avances significativos en la predicción y mitigación de estos eventos, las fuerzas naturales que los causan y sostienen son abrumadoras. Los huracanes son el resultado de complejas interacciones atmosféricas y oceánicas, y aunque podemos prepararnos y responder, no podemos detener su furia con certeza absoluta. Las tormentas, poderosas manifestaciones de la naturaleza, nos confrontan con la realidad de nuestra propia insignificancia frente a la grandeza de Dios. En medio de la furia del viento y la lluvia, somos recordados de la soberanía divina y la necesidad de aceptar la voluntad de Dios con humildad y reverencia. La aceptación de la voluntad de Dios es fundamental cuando nos enfrentamos a las tormentas de la vida. Así como Job, en medio de sus pruebas, pudo decir: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job capítulo 1, versículo 21. Esta actitud de aceptación y confianza en la voluntad de Dios nos ayuda a encontrar paz en medio de la adversidad, reconociendo que Él tiene un propósito más allá de nuestro entendimiento humano limitado. Sin embargo, la naturaleza también nos confronta con la incertidumbre y el misterio. Las tormentas, con su ferocidad y poder, nos recuerdan la inescrutabilidad de los caminos de Dios y la limitación de nuestra comprensión humana. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 30 hay 3. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de las tormentas, podemos confiar en la sabiduría y el amor de Dios, sabiendo que Él obra todas las cosas para nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Las referencias bíblicas sobre las tormentas y los torbellinos nos ofrecen una ventana fascinante hacia la perspectiva de Dios sobre estos poderosos fenómenos naturales y nos invitan a reflexionar sobre su significado en el contexto de nuestras creencias religiosas y espirituales. Al explorar las Escrituras, nos adentramos en un viaje de comprensión y reflexión sobre la visión de Dios sobre las tormentas y los eventos ventosos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos una variedad de pasajes que describen la manifestación del poder de Dios a través de tormentas y fenómenos atmosféricos. Estos relatos nos desafían a considerar la soberanía divina sobre la naturaleza y nuestra propia relación con ella. Comenzar nuestra exploración con el relato del diluvio en el Génesis es fundamental. Este relato icónico del Antiguo Testamento nos sumerge en un evento de proporciones épicas, donde Dios envía una tormenta catastrófica para purificar la tierra de la maldad de la humanidad. El arca de Noé se convierte en un símbolo de esperanza y salvación en medio de la devastación, recordándonos la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. La búsqueda de significado en los relatos del diluvio no se limita solo a la Biblia, sino que se extiende a través de diversas culturas y civilizaciones. Mitos y leyendas de inundaciones globales se encuentran en todo el mundo, lo que sugiere la posibilidad de eventos históricos que dejaron una marca indeleble en la conciencia humana. Estos relatos nos desafían a considerar la posibilidad de que las tormentas y los torbellinos no solo sean eventos naturales, sino también manifestaciones del juicio divino y la renovación espiritual. Los mitos de inundaciones catastróficas han sido una parte intrínseca de las narrativas culturales en diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Estas historias, que a menudo describen eventos en los que el mundo es inundado por aguas tumultuosas, han perdurado a través de los siglos, transmitidas de generación en generación como parte del folclore global. Sin embargo, lo que hace que estos relatos sean aún más intrigantes es la conexión que parecen tener con la evidencia geológica de antiguas inundaciones catastróficas, lo que plantea la fascinante posibilidad de que estos mitos tengan un fundamento en eventos reales. Los estudiosos y científicos han encontrado numerosos paralelismos entre las leyendas de inundaciones y la evidencia geológica de antiguos eventos de inundación en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en el Medio Oriente se han descubierto pruebas de una inundación masiva en el valle del río Indo, que se asemeja a las descripciones del diluvio en la epopeya de Gilgamesh y en las escrituras bíblicas del Génesis. Del mismo modo, en América del Norte,
Se han identificado características geológicas que sugieren la ocurrencia de inundaciones catastróficas en el pasado, lo que se alinea con las historias de las tribus indígenas de la región sobre grandes diluvios. La búsqueda del Arca de Noé ha fascinado a personas de todas las culturas y credos durante siglos. Este legendario barco, construido según las instrucciones de Dios para sobrevivir al diluvio universal, ha sido el objetivo de innumerables expediciones arqueológicas y aventuras de exploradores ansiosos por descubrir su paradero. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el arca sigue siendo esquiva y su descubrimiento sigue siendo un misterio sin resolver. La persistente búsqueda del Arca de Noé nos recuerda la fascinación humana con la idea de un evento catastrófico que transformó el mundo y la posibilidad de encontrar evidencia tangible de esa historia bíblica. Aunque algunos afirmaron haber encontrado restos del arca en las montañas de Ararat en Turquía, estos reclamos aún no han sido verificados de manera concluyente. La reutilización de sus materiales o su descomposición natural a lo largo del tiempo plantean desafíos significativos a los esfuerzos de búsqueda, dejando al Arca de Noé envuelto en misterio y especulación. La búsqueda del Arca de Noé también nos lleva a explorar los mitos de inundaciones presentes en diversas culturas de todo el mundo. Desde la historia bíblica del diluvio hasta las epopeyas mesopotámicas como Gilgamesh y Atrahasis, la presencia generalizada de estas leyendas sugiere un trasfondo histórico compartido o una respuesta humana universal a eventos cataclísmicos. Estas narrativas reflejan la necesidad innata del ser humano de dar sentido a los desastres naturales y encontrar esperanza en medio de la devastación. La naturaleza transitoria de los materiales orgánicos, como la madera del Arca de Noé, plantea desafíos significativos a los esfuerzos arqueológicos para localizar la embarcación. A lo largo de los milenios, la madera se descompone y se deteriora, lo que dificulta la identificación de restos arqueológicos que puedan atribuirse al arca. Además, la reutilización de materiales de construcción para otras estructuras o la deposición gradual de sedimentos pueden haber borrado cualquier rastro visible del Arca de Noé en el paisaje. El mito del diluvio y la historia del Arca de Noé nos invitan a adentrarnos en un viaje de reflexión sobre la relación entre la humanidad, lo divino y las fuerzas de la naturaleza. Estas narrativas ancestrales no solo nos cuentan la historia de un evento catastrófico, sino que también nos ofrecen una profunda meditación sobre la capacidad humana para sobrevivir y prosperar ante el juicio divino y la catástrofe natural. El mito del diluvio, que incluye la historia del Arca de Noé, se presenta como una poderosa herramienta de enseñanza. A través de esta historia se inculcan normas sociales y enseñanzas morales sobre la importancia de la conducta virtuosa, el juicio divino y la esperanza de un nuevo comienzo. En el relato bíblico del diluvio, vemos cómo Dios instruyó a Noé para que construyera un arca y salvara a su familia y a una pareja de cada especie animal, como una muestra de su misericordia hacia los justos y su juicio sobre la maldad de la humanidad. Este relato sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y una invitación a vivir en armonía con la voluntad divina. El Arca de Noé, como símbolo religioso, trasciende el ámbito del relato bíblico para convertirse en un ícono profundamente arraigado en el patrimonio religioso. Representa temas de salvación divina y la promesa de renovación después del juicio. La historia del Arca de Noé resuena a través de la exploración de la fe, la obediencia y la resistencia del espíritu humano. En momentos de adversidad, el Arca de Noé nos recuerda que, incluso en medio de las tormentas de la vida, hay esperanza de salvación y un nuevo comienzo para aquellos que confían en Dios. Reflexionar sobre la capacidad humana para enfrentar la adversidad es fundamental al explorar el mito del diluvio y la historia del Arca de Noé. Más allá de ser simplemente un relato de supervivencia física, estas narrativas también son una meditación sobre la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. La historia de Noé y su familia construyendo el arca, enfrentando las burlas y desafíos de su comunidad, nos enseña sobre la importancia de la perseverancia, la fe y la determinación en tiempos difíciles. El Arca de Noé emerge como un símbolo de la misericordia divina en un contexto de juicio. Dios encarga a Noé la construcción del arca,
no solo como refugio para su familia, sino también como instrumento de preservación de la vida durante el diluvio universal. Este acto de misericordia refleja la dualidad del juicio y la compasión divina, un tema central en las enseñanzas del cristianismo sobre la naturaleza de Dios y la senda hacia la salvación. La misericordia divina se manifiesta claramente en la narrativa del Arca de Noé. A pesar de la corrupción y el pecado que prevalecían en la tierra, Dios ofrece una oportunidad de redención a través del arca. Esta misericordia se extiende incluso a los animales, mostrando la preocupación divina por toda forma de vida. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20 se subraya esta manifestación de la misericordia divina. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, entrando en el arca, fueron salvados por agua. Paralelismo entre el arca de Noé y el mensaje del Evangelio es evidente. Al igual que el arca proporcionó seguridad durante el diluvio, Cristo se presenta como el último refugio para la humanidad, ofreciendo salvación y nueva vida a quienes confían en Él. En Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús declara: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». La historia del Arca de Noé también nos enseña sobre la necesidad de resistencia espiritual y fe en medio de la adversidad. Noé, como hombre justo y obediente, demostró una fe inquebrantable al seguir el mandato divino de construir el arca, a pesar de la incredulidad y el ridículo de su sociedad. Hebreos capítulo 11, versículo 7 destaca su fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. La construcción del Arca de Noé va más allá de simplemente levantar una embarcación. Es un testimonio de la ingeniería divina y un símbolo de obediencia y fidelidad a los mandamientos de Dios. En el relato bíblico, Dios instruye a Noé para construir el arca con dimensiones específicas y detalles técnicos precisos, resaltando la importancia de seguir las directrices divinas con diligencia y exactitud. Este aspecto del relato subraya la idea de que la obediencia a Dios es fundamental para recibir su gracia y salvación. En Génesis capítulo 6, versículo 22, se menciona la obediencia de Noé. «E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová». Esta obediencia total a las instrucciones divinas muestra la confianza y la fe de Noé en la palabra de Dios, así como su compromiso absoluto con cumplir la voluntad de Dios en medio de la incredulidad y la oposición de la sociedad. El Arca de Noé trasciende su función física y se convierte en un símbolo espiritual de luz y esperanza en medio de la oscuridad del diluvio. Además de ser un refugio para Noé, su familia y los animales, el arca representa la presencia de la guía divina y la promesa de renovación después de la catástrofe. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 6 se describe el diluvio como un símbolo de la destrucción del mundo antiguo, pero también se menciona la esperanza de un nuevo comienzo, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La presencia de luz dentro del arca también tiene un significado simbólico importante. En medio de la tormenta y la oscuridad del diluvio, la luz dentro del arca representa la presencia perdurable de Dios y su guía divina. Esta luz espiritual ofrece esperanza y consuelo a Noé y su familia, recordándoles que Dios está con ellos incluso en los momentos más difíciles. En Salmo capítulo 27, versículo 1 se declara: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?». El relato del Arca de Noé fusiona la fe con la practicidad, mostrando cómo la confianza en Dios y la diligencia en la acción se complementan entre sí. Aunque la construcción del arca requería habilidades técnicas y esfuerzo humano, también estaba impregnada de un profundo significado espiritual. Esta fusión de fe y practicidad enfatiza la importancia de obedecer las instrucciones divinas con precisión, mientras se confía en la promesa de redención y salvación. Después del diluvio, la historia de Noé y el arca nos presenta un poderoso ejemplo de gratitud y adoración hacia Dios.
Después de sobrevivir a una catástrofe de proporciones bíblicas, Noé no se sumió en la desesperación o el miedo, sino que respondió con profunda gratitud hacia Dios por su liberación y fidelidad. Esta actitud de gratitud es un recordatorio para todos los creyentes de la importancia de reconocer y honrar la fidelidad de Dios, especialmente después de enfrentar pruebas y tribulaciones. En Génesis capítulo 8, versículo 20 y 22, leemos sobre la respuesta de Noé después del diluvio. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. El arca de Noé se convierte en una metáfora profunda para navegar por los desafíos de la vida. En medio de la tormenta del diluvio, el arca sirvió como un santuario de seguridad y refugio, proporcionando consuelo y protección para Noé, su familia y los animales. Esta interpretación del arca como un símbolo de la vida nos anima a buscar refugio en nuestra fe durante tiempos de incertidumbre y desesperación. Así como Noé confió en la palabra de Dios y encontró seguridad en el arca, nosotros también podemos encontrar consuelo y protección en nuestras creencias y promesas divinas. En Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, Jesús compara a aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica con un hombre sabio que construye su casa sobre roca, resistiendo las tormentas de la vida. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La importancia de la adoración y la acción de gracias también se destaca en la historia del arca de Noé. Después del diluvio, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios como expresión de gratitud y adoración. Esta acción nos enseña el valor de recurrir a la adoración y la acción de gracias como respuestas naturales al presenciar la fidelidad de Dios. Fomenta una cultura de recuerdo y gratitud hacia la providencia divina y la gracia. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por otro lado, en el épico de Gilgamesh encontramos una narrativa similar de un diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad corrupta. Utnapishtim, el equivalente de Noé en esta historia, es instruido para construir un barco y salvar a su familia y a una pareja de cada especie. Este paralelo entre el arca de Noé y la historia de Utnapishtim destaca la persistencia de los temas universales en diferentes culturas y épocas, mostrando cómo la humanidad busca comprender y enfrentar los desastres naturales y su relación con lo divino. Una de las ideas secundarias importantes es el cumplimiento de la palabra de Dios, que se refleja en la manera en que la naturaleza misma obedece y realiza la voluntad divina. En Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, se nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Este pasaje resalta la idea de que la palabra de Dios es efectiva y poderosa, y que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Además, la reflexión sobre el significado de la profecía y la palabra de Dios nos lleva a considerar el control divino sobre los eventos del mundo. Más allá de simplemente predecir el futuro,
La palabra de Dios representa su soberanía sobre todas las cosas. En Job capítulo 37, versículos 6 y 13, se describe cómo Dios controla los fenómenos naturales, como la lluvia y el viento, demostrando su autoridad sobre la creación. Esto nos recuerda que Dios está en control, incluso en medio de las tormentas y desastres naturales, y que su palabra siempre se cumplirá. La reflexión sobre el control de Dios sobre el clima y las tragedias naturales es un tema que ha intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. En momentos de desastres naturales, como tormentas, terremotos o inundaciones, surge la pregunta inevitable: ¿está Dios involucrado en estos eventos o son simplemente manifestaciones de la naturaleza? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, ya que implica considerar la complejidad de la relación entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las tragedias naturales son necesariamente castigos divinos por pecados específicos. En Lucas capítulo 13, versículo 1 y 5, Jesús aborda este tema al hablar sobre dos tragedias: el derrumbe de una torre y la masacre de ciertos galileos por orden de Pilato. Jesús les pregunta a sus seguidores si creen que estas personas murieron a causa de sus pecados, y luego les advierte que, si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Este pasaje nos recuerda que la vida está llena de incertidumbre y que la muerte puede llegar en cualquier momento, independientemente de nuestra justicia o pecado. Finalmente, se subraya la responsabilidad humana en la producción de frutos justos y fructíferos. Aunque Dios proporciona la ayuda necesaria para el cambio y la transformación, somos nosotros, como individuos, quienes tenemos la responsabilidad de responder adecuadamente y llevar una vida que refleje los valores y principios divinos. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, se nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Estos son los frutos que Dios espera de nosotros, y es nuestra responsabilidad cultivarlos en nuestras vidas. En conclusión, la reflexión sobre el control de Dios sobre el clima y las tragedias naturales nos invita a considerar la complejidad de la relación entre lo divino y lo terrenal. Reconocemos la soberanía de Dios sobre la naturaleza, pero también entendemos que no todas las tragedias son castigos divinos por pecados específicos. En lugar de interpretar las tragedias como señales de castigo, debemos verlas como oportunidades para fortalecer nuestra relación con Dios y cultivar una vida justa y fructífera. Hemos explorado temas profundos relacionados con la narrativa del diluvio, la soberanía divina sobre el clima y las tragedias naturales, así como la comprensión de estas calamidades en el contexto de la fe y la relación con lo divino. Desde el relato del Arca de Noé hasta las reflexiones sobre el juicio divino y el llamado al arrepentimiento, hemos examinado cómo estas narrativas y pasajes bíblicos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y el mundo que nos rodea. Al final, nos queda la invitación a suscribirnos para explorar más temas relacionados con la espiritualidad y la reflexión sobre la fe en nuestro canal. Agradecemos sinceramente por haber visto este video y esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos estos temas fascinantes.